y les quiero presentar a Juan Sebastián Quebrada, director de la película El Otro Hijo, que está en competencia latinoamericana de ficción. Bienvenido, Sebastián. Sebastián, ¿no? Sí, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de tener este espacio. No, gracias a ti y gracias por haber hecho esta película tan hermosa, tan linda y eh, tiene muchos matices tu película. Me ha gustado mucho. Y quería comenzar primero con que tú nos digas un pequeño storyline de la película El Otro Hijo. Bueno, El Otro Hijo es una película, pues una película urbana de dos hermanos adolescentes que están en el colegio. Uno de ellos está por terminar el colegio y tiene que lidiar con la muerte de su hermano que ocurre con una fiesta y un poco como que la película trata de retratar esa última etapa, ¿no? De 11, de finalizar el colegio, mientras este chico está lidiando con el duelo y como con su familia que se está desmoronando. Es como, yo leí una storyline que creo que está en IMDb, ¿no? Y que Ujú, dice, un adolescente que tras la repentina e inesperada muerte de su hermano menor se enamora de la exnovia de su fallecido hermano y a través de ese amor encuentra la fuerza para seguir luchando. ujú, Eh, yo siento que igual hay algo más perverso que eso, ¿no? En la película, ujú. ¿creerías tú? ¿No? Porque acá esta historia suena como un coming of age medio Claro. normal, ¿no? Pero hay No, algo más oscuro, ¿no? ¿O dirías tú? sí, yo sobre todo como que algo que sentía a la hora de escribir la película es que siento que como en esos eventos como tan traumáticos, a veces la manera como uno lidia con sus emociones no necesariamente son las más esperadas, las más correctas, las más, ¿no? Y pueden ser como, yo lo miraba mucho así, es como la madre tiene su manera de lidiar con el duelo, que también es una manera de lidiar casi como tratando de hablar con el más allá. Y Sí. él, al acercarse con esta chica, también es una manera de tratar de acercarse con el más allá. Entonces Ujú. siento que en esa cosa no es solo como una especie de provocación, digamos así, sino que en realidad es una búsqueda como muy visceral de, de, de sanación. Y a la hora de plantear la película, tú dijiste, quiero hacer un coming of age, ¿no? Como se les dice a más o menos a estas películas, o lo pensaste de otra manera y el resultado, digamos, se le puede llamar así, pero cuéntanos un poco cómo fue ese camino. ¿O Sí, tú querías hablar más tal vez del luto, de la muerte o del crecer, ¿no? Cuéntanos un poquito sí. de eso. Es curioso porque igual yo siento que hay algo como un proceso natural que se da cuando uno tiene una película de adolescentes, que la tendencia es que va a ser una película de madurar En el fondo yo siento que hay algo que me gusta de Coming of Age y es esta idea como de que hay una experiencia que te desencanta con la vida, que te Ujú, permite de alguna otra manera dar un paso o crecer en algún sentido. Entonces ujú. siento que fue más como un proceso natural. Obviamente cuando ya me sentía más en ese espacio me gustaba porque al ser una película también que trata un tema tan complejo, Ujú. creo que visto desde la óptica de una película de crecimiento, al menos de un joven, Ujú. pues generaba como una perspectiva un poquito particular, sobre todo como la perspectiva del hermano, cosa que no es muy común. Eh, y también me permitía entrar en ese universo adolescente, del colegio, de las fiestas, de estar enamorado. Eh, entonces, claro, siento que fue natural. Cuando fui entendiendo lo que se estaba como llegando a la película, pues empecé como a aprovecharlo, digámoslo así, como posibilidad. Claro. Y, y el mundo de los jóvenes está muy bien retratado, ¿no? Sus complejidades, ¿no? Sus contradicciones, eso, ¿no? De querer salir de la casa de los padres. Eh, ¿Tú cuántos años tienes? Porque sentí que la película era muy fresca, ¿no? Entonces no sé si esto Ajá. lo tienes muy fresco, tú has vivido esto. Eso es una primera parte de la pregunta. Y la segunda parte vendría a ser también, ¿de dónde sacaste estos chicos? ¿No? Ajá, Primero contéstame la primera y después... listo. No, sí pasa que, digamos que esta historia viene de algo que vivimos, pues como la familia lo vivió hace ya más o menos unos 10 años,
Ya, Yo en ese entonces tenía 26, yo ahora tengo 36, entonces tampoco soy tan adolescente, pero sigo comportándome como un adolescente. claro. Em, pero claro, digamos que el lado, digamos, de la vivencia del duelo, pues evidentemente estaba ahí a flor de piel de mi parte, y lo lindo fue que, digamos que en ese proceso de casting pude conectarme mucho con esos adolescentes. Eh, digamos que ahí voy a conectar un poco como las dos preguntas. Acá es muy interesante porque nosotros para hacer ese proceso, para encontrar a esos adolescentes, algo que nos dijimos es, por la edad y todo, es gente que no es tan fácil que le llegue a uno un casting, simplemente que uno abre como una convocatoria y dice, listo, a una convocatoria y va a encontrar a este universo. No, eso no iba a suceder así. Entonces nosotros éramos un equipo de 6 personas que durante más o menos 8 meses estuvo buscando a todos los actores. Y eso significa ir a muchos colegios, ir a muchas universidades, ir a conciertos, ir a skate parks, ¿sí me entiendes? Porque entonces Claro, se vuelve una actividad muy linda porque es como eh, que es una combinación entre la búsqueda del actor, pero al mismo tiempo la búsqueda del personaje en uno, ¿sabes? sí, Porque claro, es claro, un trabajo de campo de investigación de lo que es la juventud ahora también, un poco, ¿no? claro, pero al mismo tiempo ¿sabes? Como que uno se reúne con el grupo de casting y uno dice, bueno, yo busco un adolescente más o menos así, y te lo traen y uno es como, no, ya no me gusta, ahora es más así. Entonces hay algo como que ellos también son como este tipo que está haciendo, pero digamos que esa investigación que se vuelve como una investigación casi personal, es Claro. como un camino para ir encontrando el personaje o la gente que te conmueve, te conecta, ¿no? Y bueno, poco a poco fui dando con este grupo que yo no sé, a mí me han preguntado mucho de eso, que les gusta, ¿no? Como que hay veces que sucede con ciertas películas de adultos que retratan la adolescencia y lo hacen con cierta mirada un poquito como desde el adulto, y Ajá. esta parece como si uno estuviera como más desde el adolescente, entonces como que hay algo que es sorprendente en eso, y creo que tiene que ver con que yo me conecté mucho con ellos y ellos conmigo, y a la vez que ellos podían expresar sus vainas. No sé, era como muy atento a lo que ellos vivieron. Siento que de pronto también tendrá que ver con que mi hermano murió en esa edad, entonces, pues para mí había un compromiso o un interés aún más grande como de tratar de, no, como yo tenía 26 y mi hermano al ser un adolescente, pues yo vi el duelo de unos adolescentes y eso me pareció muy conmovedor. Entonces, de una otra manera quería lograr mostrar eso que sentí con unos chicos. Sí, bueno, se nota muy bien eso reflejado, ¿no? Está reflejado con mucha crudeza y mucha sensibilidad al mismo tiempo, ¿no? O sea, crudeza no me refiero a que lo puedes sentir vivamente a ellos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, te felicito, está muy bien eso. Y con respecto eh, a esa sensibilidad joven, eh, por eso también se eligió el lenguaje audiovisual de esa manera, la cámara en mano, por ejemplo. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Yo tengo como nosotros, es decir, para mí hacer esta película, yo me preguntaba mucho como el método de trabajo en el Ujú, rodaje. ujú. Porque siento que, evidentemente, al ser como una primera película, es decir, todo lo que yo escribí era algo que yo decía, no tengo ni idea cómo hacerlo, ¿sabes? Ya, Y sobre todo sentía que las respuestas no las iba a encontrar en los ensayos. Es decir, yo no iba a lograr como una escena de duelo en un ensayo. Yo era como, ¿qué es eso? ¿Sí me entiendes? Como, ajá, parecía muy artificial, muy falso. Y al mismo tiempo, pues, yo siento que a veces en los ensayos es como eso, como si uno fuera a jugar una final de mentiras. Uno la juega en mentiras. Entonces, yo lo que traté mucho era generar una manera de trabajar que involucraba casi el estilo de la película necesariamente a ese método de trabajo, y eso implicaba que yo llegaba, no sé, al set y podía tardar 3, 4 horas ensayando la escena hasta encontrar algo que tuviera sentido. Y no, eso yo lo hacía escena a escena prácticamente. Luego teníamos muy poquito tiempo de rodaje y tratábamos de, ¿sabes?, ver qué apareció y casi como decir, tratemos de capturar algo de eso rápido y listo, ya se nos acabó el tiempo, vamos para la siguiente. ajá, ¿Sí me entiendes? sí, Entonces era una energía ahí que se fue transmitiendo. Luego yo también tenía una sensación como de, ¿cómo puedo filmar esta película sin una especie de vanidad formal? Me parecía como frívolo eso. Para mí lo más interesante era ver cómo podía estar cerca de los actores ok. y de las cosas que íbamos consiguiendo con ellos. Entonces, por eso Sí, se fue dando como esta manera de
como este No, estilo. y está muy bien logrado porque yo he visto algunas películas, ¿no? Que en cámara en mano y siento que usan la cámara en mano porque, en fin, les dio flojera en plantear algún Planificar. encuadre o algo, pero en esta película sí, efectivamente, te sientes cerca a los personajes, ¿no? Sientes también esta cotidianidad, frescura, Sí, ¿no? Juventud, ¿no? claro. Eh, Y yo siento una cosa con eso que tú dices, como que para mí era muy, muy importante. Una vez alguien me dijo algo muy lindo de esta peli, pues de esta peli no, de este tipo de pelis, y es como hay ciertas películas, al ser como que se basan en ciertas emociones o se sostienen a partir de ciertas emociones, ujú, que uno no puede mentirle al espectador, ujú, ¿no? claro, Uno como espectador tiene que ver y creer y sentir junto a los personajes. ujú, Entonces, como que algo que yo sentí fue, yo no puedo pensar que algo lo voy a poder resolver con un corte, con un plan. No, eso tiene que sentirse con lo que estoy viendo o si no, no. claro, Entonces eso también me generó una cosa linda y es como que yo quería estar cerca de sus rostros y diciendo, acá está pasando algo, ¿sí me entiendes? claro, Y no, entonces creo que eso sí era como un poquito claro, ¿no? Como que más que esa idea de cámara en mano para sentir un vértigo, era como cómo nos sentimos cerca de ellos y sí, vivimos como con como ese sentimiento. sí, 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 sí. Ahora que lo mencionas me has hecho recordar un poco a Kids, ¿no? De Harmony y Corinne. Sí, Harmony, no, Harmony y Corinne la de... escribió, no ¿Es recuerdo. la que? ¿Es la que? ¿El editó? No, Harmony y Corinne la escribió Kids, si Ah, no me mira, equivoco. de Sí, Larry Clark. la de Larry Clark, correcto. Harmony y Corinne creo que le. Este, pero hay algo que sí no vemos, ¿no? Y que es el accidente, ¿no? Ajá, El hermano, ¿no? Es algo que decidiste ocultar, ¿no? ajá, Hay un punto ciego ahí, ¿no? al Que punto, me sí. hizo recordar anatomía de una caída, ¿no? Ajá, Eh, ¿Qué pasó en verdad? Nadie lo sabe. Eh, ¿Cómo llegaste a eso, ¿no? Nuevamente te pregunto eso. ¿Cómo llegaste a, o sea, sí, por qué decidiste hacerlo así? Porque has podido mostrarlo de otra manera, ¿no? Y lo interesante también que me gustó mucho fue que un poco antes cambiamos de punto de vista, ¿no? ajá, La película comienza con un chico, y yo creía que iba a ser el protagonista de la película, ¿no? Y luego cambias de punto de vista al hermano y pasa dejando el punto ciego, ¿no? Al accidente. ajá, ¿No? Y ahora la película recae sobre el hermano, sobre el otro hijo, ¿no? sí. Eh, Muy interesante, me gustó mucho, muy logrado. Cuéntanos un poco sobre eso y sobre ese, se podría decir, misterio también. Ujú. Cuéntanos. Es curioso porque igual yo siento, es decir, sinceramente en la escritura siempre me dije que el misterio que quería sembrar no era un misterio tipo policial, sino un misterio para los padres, ¿no? Como una especie de misterio más dentro del universo de ellos y no tanto como que sea el espacio de, como que no. Luego, frente a justo lo que tú dices, como que yo sabía que mi personaje principal, eh, interesante, porque pues yo podía empezar a escribir la película desde el personaje principal, pero Claro. una sensación que nos daba es que al ser, generaba como que el otro personaje se volvía o muy distante. Ujú, Entonces, queríamos decirnos como, bueno, ¿cómo hacemos para estar al menos un poquito conectados al otro chico? Así sea un poquito, entonces ahí fue esa idea de cambiar el punto de vista, ¿no? Tener unos minuticos con él. sí. Y bueno, evidentemente como capaz como una especie de manera de como de sentir ahora cómo va a vivir las cosas el otro hermano, implicaba que él no supiera qué pasó, ¿no? Como para empezar a entrar desde el punto de vista de él. O sea, siento que es como una combinación un poco intuitiva, o Ujú, pero cómo hacemos una película que empieza desde un punto de vista y pasa al otro con el riesgo de decir, bueno, pero ahora qué estoy viendo, ¿me ujú. entiendes? Sí, O sí. este otro pelado que me importa, a mí me importaba el otro. Bueno, pero ahí Ajá, poquito a poco se fue construyendo como ese equilibrio, sí, sí. que sinceramente en guión ya era un poquito difícil. Era como, pucha, era quería empezar con el otro, pero sí pasaba que cuando empezaba con el protagonista, digamos que la escritura, se sentía uno muy lejano del otro hermano. Bueno, hay como Sí, una idea. ajá.
pero te digo que está muy bien. Me Claro, gustó. como que sorprende, pues yo he escuchado acá como que la gente sorprende eso, de decir como, pucha, acá molestan, dicen, pero mataron al lindo, ¿qué pasó? Se pasa. Muy bueno. Este, y claro, y lo que tú decías hace un rato, ¿no? También hay un misterio para los padres que es la forma de, por lo menos, cómo el papá lidia con la Con la muerte, ¿no? muerte. ¿No? Mira, a mí personalmente eso me interesa en un plano y es que, obviamente más desde mi propia vivencia, como cuando uno se enfrenta a eso, como el misterio de la muerte en sí, ¿no? Mm, Como decir, fue pucha, ¿no? Como, eh, ¿por qué? entonces como que siento que era una manera de expresar esa posibilidad de saber cómo lidia uno con el vacío, Ujú, cómo cada uno lo va llenando, tratando de darle sentido a lo que sucedió. Porque en el fondo es eso, la muerte sea como sea, uno se enfrenta con un vacío que tiene que darle, o quisiera poder darle un sentido, porque ujú. queda uno completamente como desorientado. Entonces, claro, el papá de pronto es un sentido más racional o la mamá más espiritual, como ese tipo de sensaciones me daba. Claro. Y la decisión de hacer la familia también, o sea, es una familia, digamos, eh, deses- por decir una palabra, ¿no? Desestructurada, ¿no? O Ujú. sea, son dos Claro, familias, como, ¿no? como rearmadas, familias rearmadas. Claro, hermanas. Eso, Sí. eso Ujú, me parecía muy interesante, sinceramente, pues porque sí siento que eso como, pues es algo muy súper contemporáneo, ¿no? Como de estos ujú, enredos, esos nuevos entramados familiares. ujú, Y que al mismo tiempo, a ver, desde un lugar posiblemente muy sutil, pero yo creo que se percibe, o al menos acá en Colombia se percibe, y es que también hay como pequeñas diferencias de clases en las familias. ujú. Entonces eso también me parecía chévere, era Sí, como la misma familia, pero como que tenés unos de clase más alta y otros de menos clase, pero somos los mismos. Entonces como que quería tener como esos pequeños detalles, ¿no? Como para darles un contexto un poquito más amplio. Y claro, y bueno, y eso también, también tal vez recalca un poco la incertidumbre, ¿no? De este joven que tiene también dos familias, no sabe dónde pertenece, claro, no quiere pertenecer ahí, se quiere claro, ir, ¿no? Eh, sí, sí, sí. sí, está bueno eso. A ver, pasemos a un lado un poquito más, tal vez técnico. Eh, Ujú. ¿Cuántos días de rodaje tuviste para hacer? O sea, yo, por ejemplo, yo no podría hacer lo que tú haces, ensayar, ¿no? Tomarme 3 horas en el set para armar una escena, no Sí, podría hacerlo entra nunca. uno en pánico. Sí. No, no Sí. por eso, me encantaría hacerlo, pero tengo No, un igual yo tampoco presupuesto. podía. No, ¿Ah? yo tampoco podía. El equipo estaba como desesperado. En realidad yo tuve, sinceramente, yo tuve una ventaja y es que el productor es Franco Loli, Ajá. que también ha estado en el Ah, festival y él como ajá. que, digamos que a la hora también a veces que ha dirigido, se ha enfrentado como esa pregunta y es una pregunta pues de método de trabajo. Y él Ujú, como productor me impulsó mucho a decirme, trate, es decir, como que hay escenas que si uno filma por filmarlas ujú. y no se toma el tiempo de ver qué está haciendo, pues sale de montaje, llega al montaje y dice, ah, no sirve, borrémosla. Entonces un Ya. poco la premisa era como, Ujú, es preferible tener una escena, pues que se encontró algo, a que simplemente sepamos que la vamos a sacar de montaje simplemente por la ansiedad que genera el decir, pues pucha, se pasa el tiempo, bueno, todo esto. claro. Eh, entonces yo lo que creo es que era curioso, pero al mismo tiempo eso nos ahorraba, también nos ahorraba muchas cosas, ¿no? Porque Claro. no sé, a veces también pasa que uno filma, hace no sé cuántas tomas justamente porque está perdido filmando lo que está filmando. Y la idea era como tratar en el ensayo, no tener que pasar por eso, sino ahí más o menos tener un espacio como de encuentro. Luego también yo sentía que era la manera de proteger más a los actores y Ujú, a mí mismo, ¿no? De nuestro trabajo ujú, y que ellos pudieran sentirse como más acompañados. Entonces, en última instancia fue un método que permitió que esa película existiera ujú. en realidad, ¿sabes? Luego fueron casi 6 semanas de rodaje. Ya, ajá, claro. Siempre fue, no, fue buen tiempo de trabajo, no, fue trabajo intenso. Pues Sí, para mí, yo era como claro, seis no. semanas. Sí, sí, sí. Uno pide 7, uno pide 8, pero ya metido en ese baile, uno es como, no, que eso no se acaba más. Total. Sí, eh, y hay una escena,
hay una secuencia en un mercado, eso lo robaron, me imagino, ¿no? Hay una secuencia en un mercado donde va con el teléfono. Ah, Mm, esa. No, en realidad no. Sí, sí pasa que hay cosas como más una especie de improvisaciones como en el último momento, ¿no? Como ujú, que sí, sí, sí pasó en esa escena que estamos como en una locación y ujú, sabíamos que teníamos que hacer esa escena ujú. y dijimos, no nos da para ir a tal lado, entonces hagámosla ya en este lugar. Entonces, Ah, digamos que ok, sí hay ok. pequeños momentos que uno roba ciertas cosas, pero ya estando ahí fue como, no fue tan robado. Ujú. Pero bueno, en Bogotá eso se puede hacer un poquito y si lo hacíamos, si jugamos un poquito con eso. Perdón, regresando al tema de los actores, estos jóvenes actores que los han sacado de colegios, del skatepark, etcétera, Ajá. este, no eran actores, los han Sí, sacado no. skatepark, ¿no? Sí, no, no, no. Y cuál fue el trabajo previo al rodaje? Pues mira, ¿Tenían un guión, leían el sí. guión? Yo leí el guión como con los como con los principales, Ujú, ¿sabes? Que es como la familia y Federico. Yo con los otros les decía como, no vamos con guión, ¿sabes? ya, Vamos a buscar juntos las escenas. Fue muy lindo porque igual con ellos tuve como un mes de trabajo, eh, pero era un desafío muy gigante porque es como, es decir, obviamente parte de cómo uno hace una película de duelo con gente que no ha vivido un duelo, es decir, ¿cómo le vas a decir a una gente, a actores naturales, como, listo, ahora estamos en duelo? ¿Cómo evitas el cliché, si me ajá, entiendes, de decir, listo, ahorita estamos tristes? ajá, Entonces, como que yo empecé a hacer los ensayos y los pelados no me tomaban en serio, realmente. ¿Sabes? ya, Como que yo, era una cosa rarísima, ¿sí me entiendes? Empezamos a hacer los ensayos, digamos, más lúdicos, más vivos, de, listo, ahora estamos en, no sé, como en la universidad o estamos visitando la universidad, entonces hacían los ensayos y todo lo que tenía que ver más cercano a la vida de ellos era muy chévere, les salía como muy espontáneamente. Y luego, claro, cuando entramos en esos otros temas, era una cosa de clichés que ellos eran como, y yo, claro, yo era como, yo miraba y yo decía, pucha, ¿yo cómo voy a romper esto? ¿Sabes? ¿Cómo voy a lograrlo? ajá, Y me ajá, pasó una cosa muy, muy bonita, fue, la verdad, para mí fue un descubrimiento, y fue que tuve un ensayo de una escena que no quedó en la película, y es una cosa que se llama, acá en Colombia hacen una cosa que le llaman novenario, y es que rezan durante 9 días, ¿no? ya, Invitan como a las familias a unos rezos y a compartir un rato con la familia. ujú, Y entonces, claro, hice la cena con ellos y los pelados comenzaron a leer esos textos y eran como unos niños que están en el colegio. Decían Dios y se reían, ¿no? Como Dios. ¿Sabes? La verdad es pequeño. Y en un momento yo no sé de dónde me vino como una cosa y fue, yo les dije como, por favor, respeten y hagan esto en honor a mi hermano. Eso fue algo que me llegó, pero era al mismo tiempo yo sé por qué, porque yo lo que te decía fue como yo al verlos a ellos, pues yo estaba completamente conectado con ese momento. ajá, Y ellos me miraron así como asustados. claro, Y ellos comenzaron a hacer esas oraciones y yo, evidentemente, todo esto surgió como sin pensarlo. Y entonces yo les pido que hagan los rezos y en el momento que ellos empiezan a hacer los rezos, yo me conecto y termino llorando. Y ya, ellos al ver eso se conectaron de otra manera con la película. ya, Y yo lo que pensaba luego era muy lindo y es que uno muchas veces al dirigir, uno quiere que los actores le entreguen todo, pero ujú, uno muchas veces no entrega porque uno está detrás de una cámara, ¿no? Hay una cosa, hay una protección que uno tiene. Y yo creo que lo lindo fue que yo fui el primero que me entregué, como entregué y mostré ya, lo claro. implicado que estaba, y La eso permitió que vulnerabilidad. ellos, sí, Ujú, ellos, la verdad, claro, después de eso era, ¿sabes? Como algunos se conectaban, entonces uno se puso a llorar y el ujú, otro ya era su mejor amigo, entonces se le acercaba y lo abrazaba. ¿Sabes? Ya ujú, comenzaba a generarse la cosa naturalmente y ya. eso fue muy lindo. Es decir, como que yo ya decía, listo, llego, lloro un poquito y ustedes actúan bien. No. Entonces ese era como mi secreto de dirección de actores. Oye, y más allá digamos, del luto, eh, bueno, está este personaje de Fede, el protagonista, que todavía está desencajado por lo de su hermano, pero está viendo dónde encajar y en una de esas, digamos, parece que estuviera tomando la vida de su hermano.
¿no? Ujú. Eh, ¿Quieres comentar un poco sobre eso? O sea, Sí. ¿cómo así llegaste a eso? Porque claro, o sea, alguien puede tomar el luto, ¿no? De una manera, pero acá él se ve también seducido por la novia de su hermano, ¿no? Eh, y la película ahí toma otras, creo yo, otras capas, ¿no? Ujú. Coméntanos un poco sobre eso. Pues para mí eso, digamos que en realidad, por ejemplo, desde la primera versión de guión era como mi sensación más inmediata era como eso, como un hermano se vuelve el otro, ¿no? En esa pérdida. Eso se fue matizando, digámoslo, o se empezó a volver un poquito más sutil a lo largo de la escritura. Las primeras versiones era como demasiado evidente. Y eso porque para mí era como un proceso que se podía dar de una manera más inconsciente y más natural. Y a mí lo que me parecía lindo es como en esta historia de hermanos, como muere, digamos, finalmente muere el grande, ¿no? Mm, A diferencia de la sinopsis de IMDb, muere el grande, hay algo ujú, del pequeño que al admirar tanto al mayor, evidentemente uno de los deseos es ser él ujú, o parecerse más a él, ¿no? Entonces una vez él se va, él sin querer queriendo terminó ocupando esos espacios y podía, ¿sabes? Como volviéndose importante o para ciertas personas, al menos en el colegio. Eh, y eso me parecía muy interesante decir eso, es como, pucha, como uno le puede quitar el espacio a su hermano, ¿sabes? Que al mismo ujú, tiempo es como, suena súper trágico, pero en realidad también yo lo que sentía era, ante esa misma pregunta de qué le pasó a su hermano, ujú. él, su manera casi es como, digamos, me pongo su ropa a ver si entiendo qué Claro, pasó con él, ¿sabes? claro, es Entonces eso una me parecía manera lindo ajá, de entender, de ¿sabes? Era entender. una manera como inconsciente de entender. Entonces, para mí era eso, como por un lado entender y por otro lado de esa cosa de ser menor y de repente eres grande y ahora estás en ese espacio soñado, admirado, pero un poco para entender qué fue lo que le pasó. Por momentos parece, bueno, no quiero spoilear, ¿no? Tampoco, pero por momentos pareciera que fuera a tomar el camino de su hermano, ¿no? Claro, Eh, Tienes hasta un poco de miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? claro, claro. Sí, sí, sí. ¿No? Esto ya, Y uno dice, oh, esto va a terminar. y esto va a ¿Cómo? ser... Total, total, total. Sí, Esto- este, y este es tu primer largo porque hay Los días esperando, extraños. sí, Ajá. días Sí, extraños, yo tuve, digamos, un trabajo previo que lo hice, que era ujú, en la Universidad del Cine de Buenos Aires, sí, que sinceramente también es como una especie de largo universitario. ya, Entonces, es un largo yo siempre universitario, he dicho que claro, tengo como claro. un largo y medio. Claro, ya, como Fellini, ya. Sí, no, Ya. no es que esté negando paternidad. No, claro. Y Días Extraños, que no le he podido ver, tiene también una temática parecida. ¿Cuáles son? Yo creo que si hay Evidentemente unos... esto tiene una carga bien personal, ¿no? Sí, Por lo que nos cuenta. Pero. no, y si pasa que es curioso porque igual yo siento que son como dos etapas tan, ¿no? Entre una y la otra hay casi 10 años de diferencia. Y bueno, en 10 años casi es otra persona. Yo creo que hay algo como en las relaciones afectivas que ya estaba planteado en la primera película, Ujú, eh, que es igual una gente como perdida en Buenos Aires y con un afecto así como medio desequilibrado. Y eso digamos que también se refleja, digamos que en esa relación entre Federico y Laura se podría decir, que hay algo ujú, que uno está con ellos y no está con ellos y uno dice, pues pucha, pues entiendo que les vivan eso, pero tampoco lo entiendo. ¿Sí me entiendes? Como que hay algo ahí, yo creo que de cierta afinidad. ujú. Eh, pero sí creo que, claro, en el medio básicamente es eso, como que la muerte de mi hermano también hizo que otras preguntas y otras inquietudes se volvieran pues más persistentes, ¿no? ¿Y cuál es tu próximo proyecto? ¿Ya tienes uno? ¿O Sí, vas a la hacer verdad algo? O- sí, estoy empezando a escribir. Ah, Es muy ok. chistoso porque, es decir, en realidad tengo como dos ideas y hay una que se acerca también un poco al duelo, Ujú. que en realidad tiene que ver es como la historia de una madre, de una mujer que tiene un amante y su amante se está muriendo, entonces es como el amante, ¿sí me entiendes? Es como un Interesante. poquito clandestino. Sí, Entonces sí, sí. estoy un poco explorando eso, estoy escribiendo alrededor de eso. Eh,
Y bueno, y la otra de otro momento, pero esta yo creo que puede que esté circulando. Rara estoy escribiendo. Ahorita eh, aprovecharé las vacaciones en Lima, pero pues ya sí me tengo que poner a escribir otra peli. ¿Cuánto tiempo, en cuánto Me tiempo hiciste llevo, esta peli? Sí, o sea, desde que tenías un primer borrador hasta, mira, realmente muchos años, porque yo empecé cuando estaba demasiado a flor de piel, entonces me tocó parar. Yo ya, te podría decir que si hago un primer conteo te diría 7 años, ya, pero yo hice una primera versión y luego paré años. Dije, no, ¿yo qué estoy ya, haciendo? Estoy loco. Y claro. ya en otro momento, cuando empezó la pandemia, para mí fue un momento muy interesante porque yo ya estaba en una pandemia Ah, hace ya. muchos años, ¿sí me entiendes? Que Y la estabas gente recluido en estaba, tu casa, que, sí, yo estaba ya recluido, como sintiendo que el mundo ya no es lo que conocía, ¿no? ajá. Entonces como que estaba acompañado como una especie de duelo global. Y hubo algo que sentirme buenísimo, yo ya sé manejarme en este hábitat. Y comencé a escribir. Ah, claro, buenísimo. Bueno, ahí Sí, sí. sí, para algo sirvió Entonces la terminó peli. siendo como 4 años de trabajo más seguido. Ya, bueno, está bien. ¿Qué es digamos, lo normal? La media, La media, la media. la media. Bueno, Sebastián, ha sido un gusto conversar contigo. Por favor, invítanos a ver el otro hijo. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Quebrada y soy el director del Otro Hijo. Y bueno, próximamente estaré ya en Lima presentando la película, entonces invito a que la vean, que la descubran y al final podremos hablar y llorar juntos y reír juntos. La película El otro hijo va a estar el 11 de agosto a las 9:15 de la noche en la Sala Roja del Centro Cultural de la Católica y el 13 de agosto a las 5 de la tarde en el Cineplanet de Alcázar. Se las recomiendo, es una película muy bonita, muy bien hecha, muy buenas actuaciones, muy bien dirigida, muy bien escrita. Te felicito, Sebastián, Muchas y gracias. y que te vaya muy bien en el festival.